En este vídeo vamos a hablar de los aspectos generales de los procesos productivos dentro de Palmar. Entonces, sin entrar dentro de la configuración, lo que se pretende es hacer un recorrido por las diferentes ventanas y opciones que tienen los procesos para que se pueda entender la forma de funcionar de los mismos. Entonces, estando en Palmar, la ventana en concreto donde hay que ir a buscar los procesos es dentro de Palmar RP, procesos de cálculo, operaciones. Aquí nos aparecerán todas las operaciones o procesos que se hayan configurado en la base de datos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí aparecerán todos los procesos, estén o no dados de baja, porque puede ser que haya procesos que ya no se utilicen y se hayan dado de baja para que a la hora de seleccionarlos en un presupuesto la ventana no tenga información innecesaria que no podamos utilizar. Entonces, en esta primera ventana, aquí veremos que los procesos tienen una ID asignada, una descripción, un área, un tipo de operación, una máquina, la empresa a la que están asignadas y el código del proceso. Y esta ventana de indicar consumo, que esto es más para la parte de producción, ya se verá en su momento. Pero al fin y al cabo es que si yo lo tengo marcado, cuando sale ese proceso en los fichajes de los operarios en el control de producción, y si está marcada, tendrán que indicar el consumo de la unidad de entrada que esté asignada. ¿Vale? Pero sin más, luego abajo tenemos la opción de crear o editar el proceso, duplicar un proceso. Esta es una opción que viene muy bien cuando se pretende configurar un proceso muy similar a alguno de los que ya tenemos configurados, dándole a esta opción, luego ya cambiando el nombre y los valores que haya que modificar, pues ya lo tenemos. Y las demás opciones que, bueno, que esto ya no es relevante. Entonces, en esta primera ventana, para dar de alta un proceso, nos vendríamos al final, cogeríamos, diríamos, por ejemplo, diseño, diríamos que es de preimpresión, que el tipo de operación es diseño. Tanto el tipo de operación, las áreas y las máquinas son totalmente configurables, ¿vale? Pero en principio las bases de datos ya vienen con una predefinida y con esta podemos ir funcionando. Asignamos la máquina, se hace con un ordenador y ya lo tenemos. Lo tenemos creado. Entonces, esta sería la ventana ya a partir de la cual vamos a empezar a introducir los criterios y los valores para que al final, cuando se meta este proceso en un presupuesto, dé el valor que nos tiene que dar. Lo primero que vemos es el nombre del proceso que le hemos asignado, luego tendríamos que seleccionar el centro de coste al cual pertenece, preimpresión, impresión o postimpresión. Yo voy a seleccionar impresión, que es el que más opciones tiene ahora de momento. Y nos van saliendo campos que luego cuando configuremos ya los procesos de impresión iremos añadiendo. Pero de forma genérica seleccionaremos el centro de coste, si es proceso de impresión o no, si es interno o es externo, es decir, si se da dentro de la empresa o es un proceso que subcontratamos a un proveedor. Luego tenemos la unidad de entrada, que es la variable principal a partir del cual va a empezar a hacer los cálculos.
el programa. Tendremos aquí la longitud, en qué unidad la queremos mostrar, y igual que la superficie, si es variable o no es variable, los rendimientos expresados en... el programa puede o bien dar el coste puro y duro de ese trabajo, es decir, coste por unidad de entrada. Tengamos el ejemplo de por ejemplo, un CTP en el cual el precio es 10 euros por plancha. Entonces, si nos dan ese valor, nosotros utilizaremos ese criterio, porque al final tenemos un coste por unidad de entrada. En este caso no nos va a dar tiempos. El programa, cuando calcule en el presupuesto, cuando se calcule el coste, únicamente calculará el coste. No va a calcular ni tiempos estimados, o sea, no va a calcular los tiempos estimados. Sin embargo, si lo ponemos en rendimientos, lo que hará es que, en base a un coste hora y a unos rendimientos que deberemos de introducir, el programa, además de calcular el coste, lo que nos proporcionará será también unos tiempos de producción estimados. Que esto es muy interesante para luego, como os decía, poder calcular, poder planificar la producción y luego poder hacer comparaciones con lo real. La unidad de entrada se puede expresar en unidades o en millares. Y lo normal es que esté en unidades. Sí que es verdad que en algunos procesos, principalmente en impresión offset y en algunos acabados de trabajos offset, se pueden dar los costes en vez de en una unidad, en el millar de unidades. 1000 pliegos, 1000 ejemplares acabados, etc. Eso ya lo iremos viendo. Luego, generación de procesos independientes para cada tirada o un proceso conjunto. Esto lo que hará, si están independientes para cada tirada, por ejemplo, en el caso del diseño, si yo tengo dos tiradas, una portada y un interior, y tengo que diseñar tanto el interior como la portada, si lo tengo como independientes, cuando haga el presupuesto saldrán dos líneas. Saldrán una para la tirada 1 y otra para la tirada 2. Sin embargo, si lo tenemos en proceso conjunto, nos aparecen otras opciones, pero el proceso conjunto es que sumará los tiempos de ese proceso, tanto de la tirada 1 como la tirada 2, y luego obtendremos costes. Sería esta primera opción. La segunda opción es primero obtener de cada tirada y luego sumarlos. Si tenemos esta opción puesta, por ejemplo, en el caso de que tengamos un escalado en función de las cantidades, lo que hará es que, un ejemplo muy gráfico es un control, el CTP. Yo tengo las planchas que las cobro de una plancha a 10, las cobro a 10 euros, y de 10 a 20 las cobro a 8. Entonces, si tengo una tirada en la que en la primera voy a hacer dos planchas, y en la segunda voy a hacer 9 planchas, si lo tuviese como proceso separado, lo que haría es que me calcularía 2 por 10 y luego 9 por 10. Y tendríamos los valores. Sin embargo, si lo tengo así, como un proceso conjunto, primero sumar tiradas y luego obtener costes, me sumaría las planchas, 9 más 2, 11, y como pasa al siguiente rango, el coste sería 8 euros por plancha. Si lo tuviese en esta opción, pasaría lo mismo que como un proceso independiente. Primero calcularía lo de uno y lo de otro, y aunque me aparezca solo en una línea, el coste sería mayor que si lo tengo con esta opción. Y luego además puedo seleccionar las tiradas en las cuales quiero que actúe, porque hay procesos que, aunque haya varias tiradas, solo va a actuar sobre una de ellas.
o solo sobre los interiores, o solo sobre las portadas, o en función de los criterios que tenemos aquí. Si ponen todas, si hay varias tiradas, ese proceso calculará sobre todas las tiradas. Luego tenemos los tipos de trabajo. A cada proceso se le puede asignar un tipo de trabajo para, sobre todo, facilitar su selección a la hora de introducirlos dentro de un proceso, de un presupuesto. Yo puedo tener 50 procesos, pero para realizar un trabajo en concreto de esos 50 solo utilizo 25. Entonces, para facilitar la selección en los presupuestos, selecciono esos y en el resto de tipos de trabajo no habrá opción de seleccionarlos. Hay veces que algún cliente no puede seleccionar un determinado proceso en un presupuesto y es precisamente porque no lo ha indicado en el proceso que ese proceso puede trabajar en ese tipo de trabajo. A la hora de añadir, si le damos a añadir, seleccionaríamos aquí carteles, confirmar, cerrar y van saliendo ahí. Puedo tener un botón para incluirlo todo, por ejemplo un diseño que es muy genérico para cualquier tipo de trabajo, voy a meter todo. Confirmamos y cancelamos. Luego tenemos el botón de perfil técnico. Aquí pues vamos a incluir principalmente formatos mínimos y formatos máximos, el número de ejemplares o de pliegos máximos, o sea, mínimos y máximos que suelo utilizar aquí. Y muy importante son las mermas. Las mermas que genera este proceso. Si os dais cuenta, si ahora selecciono proceso de impresión y selecciono aquí Offset, nos aparecen un perfil técnico más complementado. Por eso hablábamos, os comento que para los procesos en centros del centro de coste de impresión tenemos un tipo un perfil para cada tipo de máquina. ¿Vale? Esto luego lo veremos en otro vídeo. Entonces, si no es proceso de impresión, preimpresión, se nos limita. Luego tenemos costes y puestas, que aquí pondremos, pues si vamos a funcionar con un coste hora, indicaríamos el coste hora y luego los tiempos de producción. O sea, de producción, los tiempos de puesta en marcha y etcétera, que en función del perfil de máquina que sea, pues aparecerán más o menos. Si os dais cuenta, ahora me aparecen tiempos, pero si lo pongo en coste, confirmo, la casilla del tiempo ya desaparece y solo trabajo con valores monetarios. Grupos y tarifas, aquí lo que se va a hacer es, puede que haya procesos en los que haya que tener diferentes opciones de producción. En caso de un diseño, pues normalmente tendré una única tarifa. Es posible que haya varias tarifas, que sea una tarifa barata y una más cara, o por tipo de diseño, la dificultad, si es sencillo, es normal o es difícil. Y así, pues, teniendo los mismos criterios de cálculo, pero los costes puedan ser mayores. Y si clicamos aquí en esta ventana, pues aquí ya tendremos opciones para meterle variables adicionales a la hora de tener en cuenta, de calcular el coste, del formato del ejemplar, el ancho del ejemplar, en función de una serie de criterios. Y otro. Tema de capacidad de unidad de cálculo, ya entraremos porque esto se utiliza principalmente pues, en la capacidad puede ser para una guillotina, pero
vamos, que no es habitual usarlo. Lo habitual es que haya un criterio o ninguno, y en algunos casos 2 criterios. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los criterios principales y adicionales, que si yo selecciono aquí el ancho cerrado, como adicional voy a tener las opciones que están por debajo de la opción que he seleccionado como criterio principal. Habría que seleccionar pues la unidad de medida y demás. Luego tendremos unos mínimos, pues si queremos meter un valor mínimo a la hora de calcular el presupuesto, menos de esto no quiero cobrar. Aquí indicaríamos los costes, ya puramente hablando, podríamos asignar una materia prima a cada una de las líneas, o si la materia prima, independientemente de la línea, siempre va a ser la misma para esta tarifa, puedo usar estas materias primas, puedo meter las variaciones, lo hemos visto en otros vídeos, y demás. Puedo duplicar esta tarifa porque al fin y al cabo los criterios son los mismos, lo único que me va a variar es el coste o los rendimientos, pues lo podría duplicar. También podemos meterle materias primas directamente, porque independientemente de la línea, independientemente de la tarifa, la materia prima pueden ser las mismas, pues lo meto fuera y ya está, igual que las variaciones. Hay varios niveles de actuación sobre el proceso entero, sobre una tarifa o sobre una línea dentro de una tarifa. Eso sí que si están en las 3, sumará las 3. Tenemos el tema de las variaciones, se pondría diseño difícil. Y lo incrementamos un 50%. Esto quiere decir que cuando coja el diseño y seleccione la opción, la variación difícil, al coste calculado lo incrementará en el 50%. Y opciones generales. Las opciones generales son unas opciones que van a permitir que los cálculos se hagan de una u otra forma y se aplicarán en función del tipo de proceso que se vaya a hacer, pues habrá algunas que nos interesarán y otras que no. Lo más relevante es pues, que el número de totales ejemplares que tiene que tener en cuenta el programa el proceso en caso de que la unidad de entrada sea los ejemplares, pues podrían ser los totales, los de portada, la sobrecubierta, sobre todo es para el tema de libros. Si queremos añadir las mermas o no, que calculemos a los cálculos, pues si yo tengo 100 pliegos y le estoy metiendo 25 de mermas a la hora de calcular, o bien solo me coge los 100 o puedo hacer que me sume los 25 de merma y haga los cálculos sobre los 125, que es lo habitual en Offset. Editar el valor de la unidad de entrada cuando se incluya el proceso, es decir, cuando ya estamos trabajando con el presupuesto. Si quiero modificar que en vez aunque el programa haya calculado 10 planchas, por ejemplo, quiero decirle que son 11, pues me dé la opción de poder modificarla cada vez que lo meto, o que cuando calculo precios para otras cantidades me pida si realmente para más cantidades voy a necesitar más unidad de entrada o no. Luego, si se da de baja, editar las observaciones cuando se incluya el proceso, detallar el proceso en la carta, eso es para imprimir la carta en el presupuesto, para que salga como que ese proceso el coste está dentro del precio, pero quiero hacerle saber al cliente que ese proceso se va a dar. Se suele utilizar en diseño, precisamente. Coste separado del total, esto es que, así como hablamos antes de que te muestra el precio de ese proceso, estando ese precio incluido dentro del precio total, si lo hacemos con coste separado, me lo va a mostrar aparte y además ese precio
de ese proceso no estará incluido dentro del precio total. Y tenemos más opciones: incluir el nombre de artículos a la factura del coste separado, mostrar pantalla de materias primas configuradas cuando se incluyan en el proceso, o cuando metemos materias primas, pues que salgan para que yo pueda seleccionar, igual que las variaciones. Y aquí tenemos una serie de opciones que ya tranquilamente se van viendo y se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Y prácticamente esto es, sin entrar ya en el detalle de cada tipo de proceso, el entorno en el cual os vais a manejar cuando estéis haciendo las configuraciones. Bueno, pues nada, un saludo y hasta el próximo.